Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde en esta ocasión os vamos a hablar de lo que os había prometido en el día de ayer, que teníamos que hacer el análisis con datos de lo que fue el ritmo de carrera del equipo Aston Martin, el ritmo muy prometedor después de ya cambiar esa configuración que ellos nos habían dicho desde el viernes, que la configuración que pusieron era mala y por eso ese resultado en la clasificación. Luego esos resultados el sábado y el domingo cambiaron y fue mucho mejor. Tenemos muchos análisis por delante con ello, también os vamos a tratar varias noticias, por lo que todas estarán detalladas en la descripción de este vídeo, por si queréis saltaros alguna parte e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a comenzar con este análisis que os estoy comentando con respecto al equipo Aston Martin. Desde luego que el ritmo de Aston Martin durante el Gran Premio de Estados Unidos fue una montaña rusa, porque el viernes fue un desastre, el sábado no fue mucho mejor, sí que quizá algo mejor de lo que habíamos visto el viernes, pero nada muy prometedor, y un ritmo de carrera nefasto con una degradación altísima y repitiendo los problemas con los frenos, y todo eso cambió el domingo para ser uno de los equipos más rápidos, en especial Lance Stroll, que era el piloto que llevaba las mejoras. Así que os tenemos que hacer este análisis de dónde ha mejorado, cómo lo han hecho con ese cambio de configuración que ya sabemos y cómo sabemos que ha destacado tanto, en especial, como os digo, Lance Stroll, que es que esto es lo más destacable. Esas mejoras funcionaron. Había mucha gente diciendo que Aston Martin fallaba a la hora de darle las mejoras a Stroll y no dárselas a Alonso, que era quien mejores datos les iba a dar y quien más iba a demostrar esa mejoría. Cierto es, Alonso quizá hubiera tenido un rendimiento mucho mejor que el que tendría Lance Stroll, pero es que, habiendo visto este ritmo de Stroll y sabiendo que fue más rápido que Alonso con el coche antiguo, podemos saber que este coche funciona, porque Stroll de por sí es más lento que Alonso. Entonces, en el momento en el que Alonso tenga esas mejoras y bien configuradas, no como las del viernes, va a rendir aún mejor que Stroll. Supuestamente, también os digo que veremos otro tipo de circuitos. Pero en este análisis con respecto al buen ritmo que tuvo el equipo Aston Martin, si nos vamos a los sectores, Stroll fue en el sector 1 el cuarto piloto más rápido, en el segundo sector el tercero y en el tercer sector fue el quinto piloto más rápido. Sin embargo, esto es contando con los Alfa Tauri en las primeras posiciones, los cuales pusieron neumáticos blandos a final de carrera y se han colado en los tres sectores. Si los quitamos, en el primer sector Stroll fue el tercer piloto más rápido, y eso que es un sector de curvas de alta velocidad, lo que peor se le ha dado a Aston Martin en toda la temporada, pues fueron el tercer piloto más rápido en Stroll, únicamente por detrás de los dos Red Bull, de Checo Pérez y de Max Verstappen. En el segundo sector, Stroll fue el segundo más rápido, únicamente por detrás de Lando Norris, y en el tercer sector fue el tercero más rápido, únicamente por detrás de Russell y Pérez. En el caso del primer sector, únicamente perdía 30 milésimas con respecto a Verstappen, que fue el piloto más rápido. En el segundo perdía 60 milésimas frente a Lando Norris, y en el tercero, sí que es el peor sector de Aston Martin, perdía 3 décimas frente a George Russell. Pero aún así, lo que vemos con esto es que es un coche muy estable en tres sectores muy diferentes, que son en el circuito de Austin. En la comparación con Alonso, Fernando, con la especificación antigua, no está lejos realmente en el primer y segundo sector, es decir, que ahí no destaca tanto, únicamente pierde una décima frente a Stroll en cada sector, pero en el tercero pierde 3 décimas. Así que vemos que aquí las mejoras han funcionado, con un Stroll que es mucho más veloz que Fernando en todo el circuito, pero es que además vemos a un Aston Martin muy completo en todo el circuito. Pasamos a la velocidad punta y ya en las últimas carreras habían destacado bastante, siendo en Austin una carrera donde Aston Martin marcó las velocidades puntas más altas, pero es que esto fue nuevamente así y destacando bastante sobre el resto, con una particularidad, y es que el alerón trasero que llevaban este fin de semana era el de carga aerodinámica más alta posible. Luego había otros equipos que llevaban alerones delanteros de cargas aerodinámicas medias, medias altas, pero en el caso de Aston Martin era carga aerodinámica alta, y aún así
fueron el equipo más rápido, con un Stroll siendo el más rápido de toda la parrilla, marcando 337 kilómetros por hora. El primero de los Red Bull, para que os hagáis una idea, es Sergio Pérez marcando 332 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora más lento que el piloto canadiense. Y si nos vamos a los ritmos de carrera, Stroll fue el quinto piloto más rápido de la parrilla, únicamente por detrás de Verstappen, Hamilton, Norris y Sainz, en ese orden. Casualmente los pilotos que acabaron primero, segundo, tercero y cuarto en ese orden, pero Stroll acabó más atrasado. ¿Por qué es esto? Pues por supuesto por salir desde el pit lane, pero es que su ritmo de carrera se ve perjudicado por tener que salir desde el pit lane y tener tráfico en las primeras vueltas. Es decir, que está ahí, está lejos. Su diferencia frente a Verstappen: en el caso de Verstappen hizo un tiempo medio por carrera de 1 minuto 41 segundos 203 milésimas. Hamilton fue 283 milésimas más lentos, Norris 289, Sainz 336 y Stroll 447 milésimas. Es decir, menos de medio segundo por vuelta más lento que Verstappen. Estamos hablando de Stroll, lo recuerdo, lo reitero, así que los datos son buenísimos. Y si nos vamos a la degradación, que era algo que en las últimas carreras Aston Martin había empeorado frente a lo que había sido a principio de temporada, esta vez los dos Aston Martin fueron de los últimos pilotos en parar. Fueron de los últimos pilotos, haciendo dos paradas, por supuesto, porque Hamilton alargó mucho su primera parada, pero porque intentó ir a una, y Leclerc, por supuesto, fue a una. Fueron de los últimos pilotos en parar, demostrando que no tenían tantos problemas de degradación, porque además no estaban perdiendo tiempo frente a sus rivales. Y muy importante en esto, parando más tarde, por supuesto, los pilotos de atrás le conseguían hacer undercut, pero haciendo uso de sus mejores neumáticos, hoy sí, bueno, en Austin sí, consiguieron adelantar, algo que a los Aston Martin les ha costado mucho, y la prueba fue Japón, quedándose por detrás de un Esteban Ocon, Fernando Alonso durante muchísimas vueltas, que claramente era más lento. Así que todo esto nos demuestra el buen ritmo que ha tenido el Aston Martin en el Gran Premio de los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, os vamos a poner ahora las vueltas, os lo vamos a poner para que lo veáis el gráfico con las propias vueltas. Así que nos vamos a la página web que siempre solemos utilizar para hacer este tipo de mediciones, como ya sabéis, y nos vamos a ir poniendo Estados Unidos, poniendo carrera, vamos a elegir, vamos a poner primero Fernando, para que veamos el buen ritmo que también llegó a tener Alonso. Estas son las vueltas que tiene Alonso hasta que tiene que abandonar, y lo vamos a comparar, para que os hagáis una idea, lo vamos a poner en comparación frente a Carlos Sainz. Y vemos como en el principio de la carrera, por supuesto, Fernando es más lento porque está con todo ese tráfico. Luego vemos que en el momento ya de que hacen la segunda parada, y aquí a partir de esta vuelta aproximadamente ya empiezan a tener aire limpio, vemos como sigue siendo algo más lento. Lo estamos viendo, ¿no? Pero no está lejos de Carlos Sainz en el caso de Fernando Alonso. Si quitamos a Carlos Sainz y en su comparación lo hacemos frente a George Russell, por ejemplo, que fue el Mercedes más atrasado, vemos que en el momento de la primera parada Alonso es más rápido. Sí que es verdad que Russell iba con neumáticos duros, pero consiguió ir más rápido Fernando Alonso. Pero ahora lo vamos a comparar frente a Lance Stroll, que es lo que más nos importa, que es el piloto que tiene las mejoras. Primero lo comparamos con Alonso y luego con los pilotos más rápido. En el caso de Stroll vemos que en la primera parte de la carrera Alonso se van intercalando, hay vueltas como la vuelta 10, por ejemplo, que es Alonso más lento, 3 décimas más lento, vemos otras vueltas como la vuelta 7, que es Alonso 3 décimas más rápido, pero en este momento estaban pasando por tráfico y Stroll salía con los neumáticos duros. A partir de aquí ya tienen los dos el neumático medio y vemos a un Alonso que es esas 2 décimas aquí más lento en la vuelta 30, en esta vuelta 31 le vemos ser 6 décimas más lento, en la vuelta 32 le volvemos a ver siendo bastante más lento, pero hay alguna vuelta que se intercalan. En definitiva, Stroll estaba siendo más rápido, como lo estamos viendo, demostrando que que Stroll era el piloto más rápido de los Aston Martin con las mejoras. Si es que es muy positivo esta noticia. Ahora nos quedamos con los tiempos de Lance Stroll y lo vamos a comparar con los pilotos más rápidos, a los cuales no consiguió llegar
por salir desde el pit lane. Lo vamos a hacer primero con Carlos Sainz, al igual que hemos hecho con Fernando Alonso. Vemos el principio de la carrera con ese tráfico, no lo podemos comparar. Vemos la segunda parte de la carrera, ambos con medios, y aquí en este punto es cuando Stroll deja de tener tráfico. Vemos que aquí sigue teniendo ese tráfico, por eso le vemos, aún así no está lejos. A partir de aquí, todas estas vueltas empieza a ser más rápido Stroll sin ese tráfico, hasta este pequeño tramo de la carrera, donde es cuando Carlos Sainz primero llega a parar. Pero cuando Stroll vuelve a hacer su parada y ya están en igualdad de paradas, vuelve a hacer Stroll mucho más rápido. Vamos a compararlo directamente ya con uno de los pilotos con más ritmo. Nos vamos a saltar a Norris, porque es que la parte final de carrera es aplastante, porque Norris perdió muchísimo tiempo. Lo vamos a comparar con Hamilton y vemos cómo en igualdad de condiciones también, en el momento en el que se deshace el tráfico, como os digo, esa vuelta 30 Stroll, vemos que llega a ser más rápido en todo en este tramo. Incluso hay alguna vuelta como esta 36, la 35 o la 37, donde estaba más lento, y luego en igualdad de condiciones con los mismos compuestos los vemos aquí al final de carrera, como hay alguna vuelta en la que Stroll es más rápido, alguna vuelta en la que Hamilton es más rápido. Aunque Stroll sea más lento, es Stroll, lo vuelvo a comentar. Y vamos ya directamente a ver a Max Verstappen, que lo tenemos aquí en la comparativa, y viéndolo vemos que en este tramo, por ejemplo, de la carrera, es Stroll más rápido. Mira, la vuelta 32, una décima más rápido que Max Verstappen. La vuelta 33 es una décima más lento Lance Stroll. En la vuelta 34 son milésimas más rápido de Lance Stroll. Final de carrera, cuando Verstappen además estaba empezando a sufrir con los neumáticos duros. Le vemos aquí 3 décimas, 4 décimas más rápido. Es decir, que realmente lo estamos viendo cómo ese Aston Martin funcionó en el Lance Stroll, además, que es que lo vuelvo a destacar, que es Stroll, que en el caso de Alonso sabemos que es más rápido, debería de rendir mejor. Así que ese es el ritmo, lo comprobamos vuelta por vuelta con todos los gráficos que podemos llegar a ver para ver la buena mejora que llegó a tener el equipo Aston Martin. Además, si os acabamos con todo este tema, os vamos a enseñar, también lo estáis viendo aquí, la diferencia entre el coche de Fernando Alonso y el coche de Lance Stroll. Este es el nuevo suelo que introdujeron, la parte que llegamos a ver, porque por abajo hay partes que no llegamos a ver que también cambian, pero aquí ya se llega a apreciar muchos cambios, ¿no? El de arriba es el de Lance Stroll, el de abajo es el de Alonso, este es el suelo que han llevado hasta Qatar, este fue el nuevo suelo que ha dado esa mejoría, que hemos visto a un Stroll capaz de tener más ritmo que Fernando Alonso, que ya sería destacable. La diferencia entre el antiguo y el nuevo suelo es la que estáis viendo, con esto pintado para que veáis cómo es el flujo del aire, en el caso del antiguo y en el caso del nuevo. Un nuevo suelo que les consiguió dar sobre todo además también pues una mayor estabilidad, arreglar muchos problemas que habían tenido hasta ahora. La única duda que yo tengo aquí, estos son los datos de Austin, repetirán en México, volverán a ser rápidos, volverán a mostrar una buena fuerza, lo harán en otro tipo de circuito. Sabemos que dependiendo del circuito puedes ir mejor o peor, porque las características de cada circuito cambian. Pues habrá que esperar a verlo. Lo que tenemos claro es que en Austin han rendido muy bien, así que vamos a dejar a un lado ya este análisis del equipo Aston Martin. Espero que os haya quedado todo claro, y si tenéis alguna duda en cuanto a ritmos, me queréis preguntar la comparativa exacta entre un piloto y otro en una vuelta determinada, me lo podéis dejar en los comentarios. Cualquier cosa que queráis me lo podéis hacer saber, que yo os lo intentaré explicar de la mejor forma. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a las siguientes noticias que tenemos que hablar, y la primera de ellas tiene que ver con relación a Max Verstappen y un momento que sinceramente me parece horrible que sufrió durante el Gran Premio de los Estados Unidos. El momento del que tenemos que hablar es el momento del podio, cuando Verstappen fue a recibir el premio del ganador y el público empezó a abuchear. Sabemos que tenemos una afición mexicana muy grande en Austin, la será aún mayor en México, y muchos de esos aficionados empezaron a cantar Checo, Checo, que hasta ahí todo bien, sinceramente no hay ningún problema, pero el problema llega cuando empezaron los abucheos frente a Verstappen. Esto se lo han preguntado a Max, ha dicho que le da exactamente igual. Le han preguntado sobre el hecho de México, porque si esto ha sido en Austin, en México puede llegar a tener más abucheos incluso, y ha dicho que también le da exactamente igual, que a él lo que le importa es si gana y la abuchean por eso, él se lleva el trofeo a su casa, él se lleva la victoria y le da exactamente igual.
Pero sinceramente me parece muy mal lo que ocurrió, que se cante Checo Checo, da exactamente igual. El hecho es el de ya llegar a abucheos. Y si hay alguien aquí que vaya a ir a México, por favor, no abuchee a Max Verstappen únicamente si llega a ganar. Sinceramente, disfrutemos de las carreras, no lleguemos hasta este punto. Pero vamos, la respuesta de Max Verstappen os la voy a poner ahora mismo en vídeo, donde sinceramente es quizás hasta cierto punto de soberbia. Sinceramente me parece que en este nivel, llegando a recibir abucheos, es lo que tiene que hacer, pero es lo que dice. Está subtitulado porque esto es en la televisión neerlandesa, así que está subtitulado para que lo podáis llegar a entender. Cuando Max le preguntan sobre esto y dice, le da exactamente igual. Toen je op het podium stond, ja, er zijn hier veel Mexicaanse fans, hoorde ik ook een hoop boegeroep. Vind je dat vervelend? Nee. Nee? Nee, uiteindelijk ben ik degene die met de beker naar huis gaat, dus prima voor mij. Ja, dus als het volgende week nog 10 keer erger is dan dit dan, en je wint hem. Dan ga ik nog altijd met die beker mee naar huis, dus helemaal prima. Woorden, Max. Dejando ya a un lado el tema de Max Verstappen, vamos a pasar al piloto que llegó a pelear por la victoria frente al neerlandés. Tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton y la realidad es que Hamilton tuvo oportunidad de ganar la carrera. Es más, llega a durar la carrera 2 vueltas más y posiblemente hubiera conseguido por lo menos atacar, ya no os digo ganar, sino por lo menos sí que haberle tirado el coche. Y es más, si Mercedes no la hubiera fastidiado en la estrategia y no le hubieran dejado la posición en pista, es posible que Hamilton pudiera haber llegado a ganar el Gran Premio de los Estados Unidos, y asimismo lo llega a decir el propio piloto británico, diciendo que acabó muy contento. Sabemos todo el tema de la descalificación, pero ha dicho que acabó muy contento con que su ritmo fuese para acabar en esa segunda posición. En ese sentido está muy contento porque Mercedes ha dado un paso adelante muy bueno y que la victoria realmente estaba en su mano, así que es una muy buena noticia y habla para México y Brasil. Veremos cómo rinden en estos 2 próximos circuitos, que son 2 circuitos que históricamente, y que incluso si nos lo llevamos únicamente al año pasado, Mercedes ha rendido muy bien. Con las últimas mejoras introducidas podrían ser un candidato a llevarse la victoria. Recordamos incluso que Russell logró la victoria en Brasil la pasada temporada, y ahora, viendo estas mejoras en el suelo y habiendo dado un salto importante de ritmo, siendo capaces de pelear, yo lo llevaba avisando desde el sábado, incluso en el viernes a mí mis sensaciones fueron que Hamilton era muy veloz, quizá no a una vuelta, pero sí en ese ritmo, y efectivamente el domingo se llegó a demostrar, siendo un piloto que a final de carrera sí que es verdad que llevaba medios y Verstappen duros, pero recortó bastante tiempo. Y es lo que os digo, si no hubieran tirado esas vueltas por intentar primero ir a una parada, podría haber llegado. No lo tenemos ni pensado, pero mira, os voy a poner también, como hemos hecho antes con el caso de Stroll y demás, los tiempos. Pero bueno, lo que quería decir es que podría haber llegado a pelearlo. Mira, vamos a quitar el Lance Stroll y vamos a poner a Lewis Hamilton, la comparativa frente a Verstappen, y esta es la comparativa en cuanto a ritmo. Aquí es cuando Verstappen está estancado detrás de Leclerc, así que no lo vamos a contar, pero aquí es lo que vemos, ¿no? Aquí vemos un tiempo muy grande, perdido hasta 3 segundos, fijaros en esta vuelta 20, que es la última antes de parar, perdido de Hamilton antes de hacer su parada, intentando ir a una parada que intentaron hacer. Aquí lo perdieron todo. Este fue el verdadero problema, porque luego, incluso con los duros, fijaros, sí que es verdad que aquí es cuando Verstappen está adelantando a Norris, pero aquí le vemos que no está realmente lejos. Y luego, fijaros al final de carrera cómo empieza a recortar muchísimo tiempo Hamilton gracias a esos neumáticos medios. Pero la victoria estuvo ahí, tuvieron esa posibilidad, pero finalmente pues se acabaron sin esa victoria debido a, yo creo, que haber tirado la victoria por intentar ir a una parada que sabemos que no era la estrategia correcta. Por lo menos Mercedes reaccionó. No fue el caso de Ferrari con Leclerc, que la fastidiaron total, acabó sexto, luego también descalificado, que ahora os tenemos que hablar de ello, pero acabó sexto. Hamilton por lo menos rectificaron y consiguió acabar segundo. Pero la victoria estaba ahí, y veremos México y veremos Brasil, porque son 2 circuitos donde, sin las mejoras actuales y con un coche que era mucho peor, el año pasado fueron el segundo equipo, con un Ferrari que durante todo el año fue el segundo equipo, fue el equipo que estaba más cerca de Red Bull, menos México y menos Brasil, donde en México Mercedes no estuvo lejos de Red Bull y en Brasil llegó a ganar George Russell y segundo quedó Hamilton. Es decir, que son 2 circuitos donde se espera buen rendimiento de Mercedes, y con esto esa actualización que han llevado en el suelo, que ha sido muy buena,
se espera buen rendimiento por parte de las flechas plateadas. Por cierto, esas mejoras en el suelo ya os las habíamos comentado, era con el fin de recopilar ya datos para 2024, es en dirección hacia la filosofía que quieren tomar el próximo año, y los rumores dentro del paddock están hablando de que Mercedes debería de ser un candidato el año que viene al título, a peleárselo frente a Red Bull. Ojalá sea así y podamos tener pelea entre Mercedes y el equipo Red Bull. Lo último que os tenemos que hablar, y cerramos ya con este vídeo, la prensa británica, después de la descalificación del Gran Premio de Estados Unidos de Lewis Hamilton, también la de Leclerc, pero ellos se centran en Hamilton, ha estallado, sobre todo por el hecho de que se inspeccionaron únicamente 4 coches para comprobar la parte del suelo en lugar de inspeccionar los 20. Han estallado en ese sentido porque Hamilton pues, ha tenido que ser descalificado, y una de las frases que dice The Mirror es: se inspeccionaron 4 coches, los otros 13 no, es algo preocupante. Y entiendo la preocupación en ese sentido, entiendo las críticas, y ha habido mucha gente en redes sociales que también lo ha dicho, pero sinceramente es algo que se lleva haciendo todas las carreras. O sea, ahora ha salido Hamilton y Leclerc perjudicados, pero no se hacen comprobaciones a los 20 equipos y a los 20 pilotos porque es imposible. Hay ciertas comprobaciones que se hacen a un grupo determinado. En este caso se eligieron a los 3 primeros pilotos y a Leclerc al azar, pero cada carrera, por ejemplo, se hace una inspección a fondo de un monoplaza. O sea, sé, uno solo, a fondo, un monoplaza que lo exprimen al máximo, lo comprueban por todos lados, pero es a uno de ellos, y eso ocurre cada gran premio. En el caso de los suelos se hace siempre a 4. Hay diferentes cosas que se van midiendo. El pesaje no se hace a todos los equipos tampoco, sí se hace a todos los pilotos, pero a todos los monoplazas no. Depende del gran premio, se elige a uno, se elige a otro, y es algo que va cambiando. En este caso se eligieron a 4 y 2 de ellos salieron descalificados por ello. Quizá inspeccionas a todos y salen de los 17 pilotos que acabaron, quizás salen 10 descalificados. Pues puede ser, pero no se hacen nunca esas inspecciones a todos. Entiendo las críticas, pero es algo que no hay que criticarlo por el hecho de que ocurriera en Estados Unidos, sino porque siempre es algo que ocurre. Y oye, quizá que preferimos que se inspeccione a todos, aunque en esa inspección se tarde más o haya que cualquier cosa. Pues puede ser. Pero esa es la crítica, no a que en Estados Unidos solo se inspeccionaran a 4, sino que siempre solo se inspeccione a 4. En este caso, yo he visto un símil que me ha parecido muy correcto, que lo hacían el símil con, en otros deportes, el hecho de los test antidoping, que ya sabéis que se realizan, por ejemplo, en el caso del fútbol, que es el caso que yo más conozco en este sentido, en los test antidoping. Y en los test antidoping no es ni en todos los partidos, y cuando se realizan no es a todos los jugadores, se realiza a un jugador. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un caso, en el caso de la final de la Champions de 2017, que la ganó el Real Madrid, se le hizo a Sergio Ramos en aquella final, y aquella final que ganan frente a la Juventus, y se hace a Ramos, esto porque además ha sonado hace bastante poco. O en el caso de, por ejemplo, el Papu Gómez, hace muy poco ha resultado haber dado positivo en un test antidoping, pero se le realiza a un jugador, quizá en un partido que se realice, no a todos. Entonces es lo que os digo, ¿que habría que cambiar la norma? Pues quizás sí, porque es lo que decimos, en este gran premio quizá a lo mejor salen teniendo que haberse descalificado 10 pilotos de los 17, o quizás se puede hacer que si se hace la muestra de 4 y ninguno se descalifica, no se hagan más, pero si hay uno, ya se empieza a hacer a más y ver si todos han cumplido con esa norma. Es algo que se podría hacer, pero es algo que habría que debatir. Las críticas, ha habido 2 críticas más gordas, todos los medios británicos han hablado sobre esto, casi todos se han pronunciado, pero bueno, sobre todo el que más se ha pronunciado ha sido The Mirror, que lo que dice es: lo ocurrido en Austin genera una preocupación sobre la justicia del deporte. Una variedad del coche fueron chequeados de diferentes formas tras la carrera, como parte de un procedimiento normal, pero en los documentos de la FIA aparece que el suelo y las maderas solo fueron inspeccionados en 4 coches. Pero que es que esto es lo habitual, quiero decir. Eso significa que otros 13 coches más que acabaron la carrera no pasaron por la misma inspección, y eso es una preocupación. Además, debemos de tener en cuenta que en todos los revisados, la mitad de ellos estuvieron fuera del increíblemente pequeño límite de las maderas.
que esto ya, pues bueno, habría que debatirlo. En el caso de, esto lo decía de Mirror, os traemos también las palabras que ha dicho Sky Sports y finalizamos. La descalificación es un duro golpe para las esperanzas de Hamilton de dar caza a Sergio Pérez en la lucha por el segundo puesto del Mundial. El mexicano ganó una posición, pasó de quinto a cuarto y en vez de tener una ventaja de solo 19 puntos como parecía en primera instancia para las últimas 4 carreras, esta distancia ahora es de 39. Que esto es sobre todo por lo que ha habido más revuelo, es decir, si Hamilton hubiera sido ya subcampeón o Checo no hubiera incrementado su ventaja porque quizá no hubiera acabado, pues quizá desde Gran Bretaña no se hubieran quejado tanto, pero sobre todo se quejan por este hecho, ¿no? Así que bueno, habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todo lo que hemos hablado y en especial sobre el análisis que os hemos realizado del equipo Aston Martin, dejarme en los comentarios cualquier cosa sobre ello, que ya os lo he dicho, que lo que queráis saber más en detalle me lo dejáis en los comentarios y os lo haré saber lo antes posible. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.